a comenzar, porque ya, si bien no son muchos, bueno, entre que a mí se me tardó con la actualización, en realidad tenía una actualización ahí pendiente que la venía postergando, y me quedó ahí, y hoy no la aprendí la máquina, ¿no? O sea, la aprendí hace un ratito, y entonces me mandó la actualización, y yo dije, bueno, se va a cosa, o sea, va a ser rápido, no terminaba más, no sé qué cuaderno le pasó. Bueno, vamos a arrancar. ¿Pudieron empezar a leer o todavía no? Sí. ¿Qué te pasó? Dale, habla. Habla que hay poco. Sí. Ah, claro, porque vos habías cursado. Sí, sí. Pero ¿qué estabas leyendo? ¿Qué volviste a leer? ¿Los primeros capítulos o el último? Ah, no, porque los primeros también se ven muchísimo la mitad de toca, totalmente. Bueno, por eso yo lo que les digo, ojo, si bien por cuestiones de tiempo no puedo dar el último Platón, o sea, el Platón del Parménides, del Sofista, ojo, no se queden con el Platón de la República, que es el que todo el mundo conoce, inclusive es al que se le pega palos, ¿no? O sea, cuando uno agarra después a Nietzsche, a Deleuze, Derrida, en fin, todos los autores que después vienen en el fin de la contemporaneidad o los posmodernos que empiezan a pegarle a Platón, en realidad le pegan al Platón de la República, porque el otro Platón prácticamente no lo conocen, o si lo conocen no entra mucho en lo que sí, en lo que en sí están criticando, ¿no? Critican este Platón que vemos acá que sí, es un viejo cuentero, o sea, vamos a decir la cosa por su nombre, es un viejo cuentero, que hay que saber lo que dice el viejo cuentero, hay que saberlo, o sea, la teoría, lo que existe, lo que ocurre en la República, porque pues, es tan importante, pese a tener mucha manipulación, como decís vos, Daniela, muy bien, es importante la República porque es el libro en que Platón centra una buena cantidad de teorías de él. O sea, postula una serie de teorías que en líneas generales se mantienen, ¿sí? Con variaciones, pero que en líneas generales mantienen la coherencia de su pensamiento. Más allá de que a veces entre los diálogos hay, digamos, hay desfasajes, que un diálogo afirma una cosa y en otro otra. Más allá de eso, las teorías centrales siempre fueron las mismas. En eso hay coherencia en él, no es que es incoherente. Y están en la República. Entonces ahí es donde entra, digamos, la República, el valor fundamental de la República. Además, también otra de las cuestiones por qué también es un libro fundamental es que es el libro en el que expone su teoría política, ¿no es cierto? Y esa teoría política ha servido para muchos planteos, desde críticas a que lo han tomado y lo han reformado. Es más, ustedes piensen que si la leen, si bien yo para el final no les voy a exigir que la lean completa, ¿sí? Les voy a dar una selección, pero si la leen en algún momento completa, sobre todo si se leen después el libro octavo y noveno, se van a dar cuenta porque hay muchos que señalan que Marx se pudo haber inspirado en Platón para plantear el comunismo, ¿sí? O sea, y vos decís, pero ¿cómo? ¿Qué más? El comunismo si es un aristócrata, plantea un planteo de aristócrata. Sí, plantea un planteo de aristócrata, pero es un planteo de aristocracia intelectual, no aristocracia de sangre ni de poder económico. Y además, las características que le da a los gobernantes tienen muchísimo que ver con el planteo original de Marx, independientemente después de lo que fue la aplicación de los comunismos a nivel histórico, ¿no? O a nivel social. En sí, idealmente o teóricamente, realmente hay muchos elementos de parecido con el comunismo. Entonces, realmente es muy importante la República. Es un libro importante, pero, ojo, es un libro importante, pero uno tiene que ver que es un viejo cuentero. O sea, tiene cuestiones de viejo cuentero. Eh,
Pero no se queden con esta imagen de Platón, porque sepan que esta imagen de Platón es una imagen mediática, o sea, es un Platón sencillo, fácil de aprender, fácil de entender, es decir, es un Platón de divulgación, vamos a decirlo así, de bolsillo, ¿no? Es el Platón de bolsillo para la época, pero no es el Platón que pensaba los problemas filosóficos. El Platón que piensa los problemas filosóficos no tiene nada que ver con este, más uno podría decir, pero es el mismo Platón, acá no nos han macaneado, no nos han mentido, no hará falta que los filólogos sigan investigando porque por ahí no son de Platón los mismos, no, sí son de Platón, están recontra confirmados, al menos lo que saben, los que saben del tema pericial así lo señalan, pero no tiene nada que ver. La forma de pensar, la forma de problematizar las cuestiones en lo que se denomina el Platón de vejez de este Platón. Este Platón es un Platón que organiza y hasta inclusive a veces organiza de una forma ingenua, ¿no? Y tomando a los demás por ingenuo, ¿no? Como no te vas a cuestionar cosas elementales. En cambio, el último Platón no, se mete en planteos metafísicos, reorganiza su teoría de las ideas de una manera, insisto, prácticamente como si fuera un estructuralista, ¿no? Realmente es impresionante el último Platón. Vale la pena, el último Platón vale la pena, pero también hay que conocer este. Primero hay que conocer este, porque si no, tampoco no podemos obviar a este tampoco, aunque quisiéramos ir directamente al último Platón, a este no lo podemos obviar, porque hay que conocerlo, porque él mismo se autorreferencia, ¿no? Porque hay una evolución en su teoría realmente impresionante. Es muy probable que tal vez Aristóteles no haya conocido a ese último Platón, o si lo conoció, no sé, no se internalizó mucho, vaya a saber cómo daba sus enseñanzas Platón en ese sentido, ¿no es cierto? Probablemente al provenir, o como se sospecha, que tuvo algún acceso pitagórico, que inclusive de ahí que de los pitagóricos habría tomado la idea de formar una escuela, en vez de formar una secta, formar una escuela, que también quieren como un templo, ¿no?, de adoración a las musas, es muy probable que considerara, ¿no?, que habría que pasar ciertas pruebas, ¿no?, o cierto tamiz para llegar a abordar determinado tipo de problemáticas como las que plantea, por ejemplo, en el Parménides, ¿no? O sea, en el Parménides fundamentalmente plantea por qué el ser, ¿no? O sea, esa pregunta que después está en Heidegger, ¿no? ¿Por qué el ser y no la nada? Ya está en el Parménides, el libro que se llama Parménides de Platón, ¿no? O sea, ya está. O sea, no con esas palabras, pero ya está, ¿no? Y realmente llega a veces por un momento, se mete en caminos que son desoladores, que él mismo entiende y dice en el diálogo como que son pensamientos que a los jóvenes no hay que mostrarles porque, bueno, les pueden generar ideas equivocadas y demás, ¿no? O sea, como que psicológicamente no serían pensamientos adecuados para los jóvenes. ¿Por qué? Porque, insisto, es un Platón, por ejemplo, el del diálogo del Parménides, que raya lo que hoy en día serían las corrientes filosóficas pesimistas. ¿Sí? Entonces, claro, si ustedes, por ejemplo, me dicen, a ver, ¿le darías Cioreán a leer a un muchacho de 18 años? Sí, depende. Digamos, en líneas generales, yo tengo que decir, no se lo daría a alguien de 18 años, pero no se lo daría a nadie que tenga un temperamento melancólico depresivo, al menos si no tiene otras herramientas. ¿Por qué? Porque vos lo lees a Cioreán y te dan ganas de pegarte un tiro. O sea, lo mismo Schopenhauer, ¿no? O sea, vos lo lees y te salís con ganas de pegarte un tiro. Entonces, tiene que ser, para poder enfrentar un autor de ese calibre, tenés que tener ciertos recursos y herramientas detrás. Y yo entiendo que Platón ahí lo que estaba diciendo en el Parménides, cuando dice que estas enseñanzas no se le pueden dar a los jóvenes, o hay que esperar cierta madurez para hablar de determinadas cosas, creo que un poco apunta a eso, ¿no? A esa línea de que hay determinado tipo de pensamientos que tal vez son muy importantes ahondar
meterse, investigar, ¿no? Desarrollarlos filosóficamente, pero no siempre son aptos para todas las edades, sobre todo para edades por ahí donde están en formación, ¿no? Entonces, creo que también por eso ese mismo Platón, que es el último Platón, era conocido aún entre los griegos. Por eso digo, no sé si Aristóteles lo habrá llegado a conocer, si bien fue alumno de él cuando ya era grande Platón, muy grande. Bueno, tal vez no llegó a merecer la confianza de Platón para incurrir en este tipo de pensamientos y se quedó con el otro Platón, el más mediático, y bueno, por eso las críticas que le hacen. O tal vez sí lo conoció, pero como no hay que olvidarse que Aristóteles, que ya lo vamos a estar viendo pronto, aunque sea una presentación, pero algo vamos a ver de Aristóteles, no hay que olvidarse que Aristóteles es científico al mismo tiempo, o sea, no es simplemente un filósofo, o sea, es un filósofo de la naturaleza, o para decirlo con términos de la época de ellos, ¿no es cierto? Aristóteles no es solamente un filósofo de la polis, como van a ser Platón y Sócrates, es un filósofo de la naturaleza, es un investigador, ¿sí? O sea, le interesa estudiar la naturaleza. Entonces, claro, tal vez desde esa mirada naturalista y se haya sentido muy estafado Aristóteles en la escuela de Platón, ¿sí? Porque, bueno, tiene una mirada distinta, completamente distinta. Ojo, es filosofía lo que hace Aristóteles, pero es una filosofía más vinculada, insisto, ¿no? A poder comprender la naturaleza. A Platón no le interesa tanto poder comprender la naturaleza, sino le interesa más bien comprender cuestiones que tienen que ver con la polis y también cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, pero no es tanto en sí la naturaleza, es decir, comprender los fenómenos naturales o la biología, que era algo que le encantaba a Aristóteles, entender los animales, el funcionamiento del cuerpo, ¿no? O sea, claro, con esas pretensiones, eh, obviamente, tengo que, un segundo, tengo que enchufarla porque está a punto de morir y si no, se nos muere, me caigo, no, denme un minuto. Ay, Dios, esta mierda. Bueno, entonces yo decía, desde esa perspectiva o expectativa, también es comprensible que que Aristóteles se haya decepcionado con Platón y lo haya odiado en ese sentido, ¿no? Yo lo entiendo, o sea, en ese sentido, Aristóteles te bancamos, pero bueno, más allá de la cuestión histórica, que es absolutamente comprensible, insisto, nosotros ya hoy con otra mirada, desde otra perspectiva, creo que podemos valorar a cada uno de ellos con sus diferencias, ¿no? Y no caer, ¿no? En ese river boca de la filosofía, si Platón o Aristóteles, o si los racionalistas o los empiristas, ¿no? Esos river bocas que se hacen también dentro de filosofía, ¿no? Si Kant o los utilitaristas, ¿no? O sea, esos river boca no tienen sentido. Podemos mirar más allá, estamos fuera del debate y del problema histórico. Entonces, bueno, lo podemos mirar más allá y en ese sentido verlo de una manera más enriquecida. Bien, vamos a comenzar. ¿Alguien quiere comentar algo antes de que arranque o arranco? Los escucho, hablen ahora, si no van a tener que esperar a que les ceda la palabra después. Tomás no está, ¿no? Bueno, yo igual estoy grabando a lo primitivo, por si no está Tomás, porque no lo veo. Bueno, perdóname, Lorena había hablado, me parece. Porque justo se movió cuando alguien habló, entonces no sé quién habló. Ah, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Bien, vamos a empezar por la ontología de Platón. Sí, en realidad Platón es un autor
que tiene una característica tal que uno podría empezar por cualquier lado y terminar en cualquier otro lado y así recorrer a Platón. Ojo, tiene esa característica. Pero yo prefiero empezar por la ontología, me parece más ordenado, más conveniente. No sé si es a veces lo más fácil de entender de entrada, ¿no? Pero bueno, me parece lo más ordenado. La teoría ontológica, ¿qué sería la teoría ontológica? Es decir, la teoría del ser de las cosas. ¿Sí? ¿Qué ser tienen las cosas, según Platón? ¿Cómo es el mundo, según Platón? Pero cuando me estoy preguntando qué ser tienen las cosas, cómo es el mundo, ¿sí? Según Platón, no me estoy preguntando, a ver, desde el punto de vista de la naturaleza, como se va a preguntar a Aristóteles. ¿Sí? A ver cómo es el perro. A ver, tiene 4 patas, tiene un estómago, tiene riñones. Bueno, el estómago debe funcionar igual que como funciona el estómago del resto de los animales. O sea, no me lo estoy preguntando de esa manera. Si no me lo estoy preguntando, ¿sí? El ser de las cosas en un sentido lógico, es decir, en un sentido, en este sentido, perdón, en un sentido tipo Parménides, ¿sí? En un sentido lógico, ¿qué ser tienen las cosas? Es decir, ¿cómo podemos pensar las cosas? ¿Por qué las cosas son pensables? ¿Cómo son pensables? ¿Sí? Platón tiene una fuerte herencia de Parménides. O sea, no se la podemos discutir. Tiene una fuerte herencia de Parménides. ¿Sí? En ellas, o en eso, digamos, lo principal es que... esperen que voy a silenciar, porque estuve hoy hablando mucho, cosa que nunca, y ahora me van a empezar a caer todos los mensajes. Y detesto que me suene porque si no me distraigo. Bien. Es decir, que cuando él plantea cómo es la cosa, la teoría ontológica, es una teoría ontológica, es decir, es una teoría desde el pensamiento, no deja de ser lógica, insisto. O sea, cómo son pensables las cosas. Y tenemos que traducir ahí, por teoría ontológica, cómo son pensables las cosas. No es la física, no es tratar de comprender la naturaleza, es cómo son pensables las cosas. Es decir, es un problema, insisto, lógico. Lógico y ontológico al mismo tiempo. Porque, recuerden, él tiene una fuerte influencia de Parménides. ¿Y qué pasó con Parménides? Parménides justamente es el que unió la ontología a la lógica. Está bien, me pueden decir, pero profesora, la lógica no nace hasta Aristóteles. Sí, perfecto. Como rama de la filosofía no nace hasta Aristóteles. Pero lo que nosotros podemos decir hoy, ya conociendo que existe una rama de la filosofía que se llama lógica, que el planteo que hace Platón y el planteo que hacen Parménides fusionan lo lógico y lo ontológico, lo que nosotros hoy conocemos como plano lógico y ontológico. ¿Sí? Más allá de que en ese momento no se hacía esa distinción de planos, nosotros hoy en día sí lo podemos analizar así. Entonces, cuando Platón se pregunta por el ser de las cosas, va a plantear, va a tratar de resolver al mismo tiempo el problema, o lo que a él se le presenta como un problema es que si el ser tiene las características que señala Parménides, es decir, que lo que algo es pensable y no debiera cambiar, porque si cambia deja de ser y entonces por ende no puede ser pensable, ¿sí? Para Parménides, si la mesa deja de ser mesa, ya no puede ser pensable. Entonces ahí tenemos el gran problema de cómo explicamos todo el mundo de los sentidos en Parménides. O sea, es un gran problema cómo se lo explica. O sea, podemos explicar el ser de la mesa, pero no podemos explicar justamente que la mesa va a cambiar en algún momento. No lo podemos explicar en Parménides. Mientras que por otro lado teníamos a Heráclito, que Heráclito me explica que sí, que la mesa cambia, ¿sí? Que el cambio está más allá de lo que la mesa es, que la mesa es mesa y no es mesa al mismo tiempo, si hay una dialéctica allí, o Hegel se inspira en Heráclito para extraer su dialéctica,
Pero por otro lado no me explica, o entiende Platón que no me explica o no explicaría la permanencia de la cosa. O sea, qué es lo que hace que de todas maneras la mesa siga siendo una mesa. Ojo, Heráclito lo explica a su manera, pero bueno, desde la perspectiva de Platón no está explicado de la manera en que lo explica Heráclito. Entonces, Platón hace una síntesis de ambos pensamientos, del pensamiento de Parménides y del pensamiento de Heráclito, a nivel, insisto, lógico y ontológico. ¿Y de qué manera llega a esta respuesta? Bueno, fundamentalmente planteando lo siguiente, planteando de que hay dos tipos de realidad o dos ámbitos, que hay dos realidades o dos ámbitos, dos ontologías. Que por un lado, para que en realidad no es por un lado, el por un lado es nexológico. Cuando digo por un lado es un nexológico, no es que por un lado realmente es físico, por un lado una cosa y por el otro lado no, están juntas. Pero bueno, lógicamente podemos distinguir entre las cosas que se nos aparecen a los sentidos, ¿sí? Las cosas que se nos aparecen a los sentidos, que son las que él va a denominar cosas sensibles. ¿Sí? Las cosas sensibles es lo que se manifiesta o se aparece a mis sentidos. Otra expresión con la que él denomina las cosas sensibles es, por ejemplo, apariencia. ¿Sí? Que ojo con esta palabra, ¿no? Porque la palabra apariencia siempre, no sé por qué, va vinculada a un error, ¿sí? Digamos, del sentido que nosotros en nuestra actualidad le damos apariencia, que apariencia es decir, bueno, parece pero no es, como quien dice, bueno, me parezco rico pero soy pobre, o parezco pobre, pero no, me parece pobre pero no sabe, está forrado en plata, ¿no? O sea, no es ese sentido de apariencia que le damos nosotros como de algo falso. Ah, ese parece que sabe pero no sabe nada, ¿no? O sea, no es ese sentido de apariencia, insisto, vinculado a algo falso. Radica en ese concepto cuando hablamos en filosofía antigua e inclusive cuando hablemos en líneas generales en nociología, es decir, esto va a valer para Kant, va a valer para la fenomenología, cuando se hable de apariencia es lo que aparece a mis sentidos, es decir, es lo que mis sentidos perciben, o sea, lo que mis ojos ven, lo que mi olfato huele, lo que mi gusto desgusta, lo que mis oídos oyen y lo que mi tacto toca. Eso es la apariencia. Lo que aparece a mis sentidos, o sea, justamente la palabra apariencia es porque se me aparecen los sentidos, no en el sentido de que simulo tener un ser que no tengo, o que es algo que simula tener un ser que no es, que no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, dice Platón, hay una realidad, empecé por una, no, todavía falta la otra. Hay una realidad que es la realidad sensible. ¿Por qué se llama así sensible? Porque es la realidad que percibo a través de los sentidos. Es decir, que percibo a través de los 5 sentidos. El olfato, la vista, el oído, el gusto, ¿sí? El tacto. Esa es la realidad sensible. La que capto y puedo decir que existe porque mis sentidos la están viendo. O sea, saben que está ahí, ¿no? Esa es la realidad sensible. Y bueno, la realidad sensible es la cosa sensible o la apariencia. Ahora bien, ¿qué es una apariencia? Y prácticamente casi todas las cosas. Sí, no sé, la mesa, el mouse, la computadora, el teléfono, con lo que ustedes en este momento estén acá presentes en la clase. Bueno, eso es una apariencia, ese aparato es una apariencia. ¿Y por qué? Porque es una cosa sensible, es una cosa que percibo a través de los sentidos. Incluso es una apariencia el cuerpo. Acá es donde va a entrar, si bien ahora no lo voy a desarrollar, primero voy a desarrollar la teoría ontológica, pero para que ya vayan viendo cómo está relacionada la teoría ontológica con la teoría antropológica, es decir, con el concepto de hombre que tiene Platón. ¿Sí? O sea, el cuerpo es también una realidad sensible. ¿Por qué? Porque ustedes me están viendo la cara.
Y si fueran ciegos, por lo menos me estarían oyendo la voz. Sí, es más, yo puedo dar la clase sin cámara, lo que hace falta es que hable, de alguna manera, ¿no? Que me comunique de alguna, claro, ¿sí? O sea, que diga los conceptos de alguna manera, sea porque los hable o que se los suponga hacer si lo estuviera escribiendo, no sé, o con un loquendo, las hablar así con esa voz robótica, pero, o sea, hace falta que ustedes la clase la escuchan, de mi imagen puede prescindir, pero de lo que digo en sí, lo que se denomina la clase, no, ¿no? ¿Qué ocurre? Me perciben a través de los sentidos. ¿Qué perciben a través de los sentidos? Mi cuerpo. Bueno, mi voz. Mi voz bueno, forma parte de mi cuerpo. ¿Sí? Son mis cuerdas vocales las que emiten este sonido. Entonces eso es la apariencia. ¿Sí? Si nos estuviéramos viendo, podríamos sentirnos, no sé, si nos bañamos, no nos bañamos, si estamos perfumados, no estamos perfumados. O sea, podríamos sentir el olor, inclusive, de la presencia del otro. Si tiene buen aliento o tiene mal aliento. O sea, podríamos sentir otras cosas que, bueno, que obviamente a través de la distancia no las podemos sentir. ¿Sí? Es más, podemos hasta tocar, o sea, podemos darlo a mano, ¿no? O sea, hay un montón de... O no sé, uno puede tropezar con otro. Es decir, el cuerpo de uno se percibe a través de los sentidos. ¿Se entiende? El cuerpo se percibe a través de los sentidos. Lo mismo que las cosas sensibles, se perciben a través de los sentidos. Las cosas sensibles tienen todas, incluido el cuerpo, una serie de características comunes. ¿Sí? Vamos primero con todas las características que tiene la realidad sensible, después vamos a cuál es la otra realidad y cómo se complementan estas dos realidades. Porque en realidad acá hay un juego de complementación, no es que hay un juego... Es un poco complejo, pero vamos a decirlo de momento, antes de explicar la otra, que hay un juego de complementariedad. Entonces vamos a todas las características que tiene la realidad sensible. Bueno, en primer lugar, la realidad sensible está en el tiempo. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos tiempo. O sea, nosotros nacimos en algún momento y lamentablemente en algún momento nos vamos a morir. ¿Sí? Entonces estamos en el tiempo. O sea, no, mal que nos pese, estamos en el tiempo. ¿Sí? Lo mismo la mesa. La mesa también está en el tiempo. La mesa, la silla, lo que se les ocurra, ¿no? Un jabón, la rosa, el árbol, lo que se les ocurra, están en el tiempo, o sea, no existen desde siempre. Acá hay que recordar que cuando un griego habla de tiempo, siempre opone al tiempo la eternidad. Y la eternidad desde la perspectiva de un griego es muy diferente a lo que es la de la... Me trabé la lengua, discúlpeme. Y la eternidad desde la perspectiva de un griego es muy distinta. Claro, exactamente, José, la realidad es finita, ahí voy a ese tema, ¿no? Y la eternidad, la realidad es sensible, muy bien, como dijiste vos, perdón, me quedó inconcluso el concepto. Digo, el tiempo se opone a la eternidad, y la eternidad desde la perspectiva de un griego siempre es, digamos, es aquello que no tiene tiempo. Y que por ende, al no tener tiempo, está desde siempre y estará siempre. Es muy distinta al concepto de eternidad que se tiene desde el cristianismo, ¿sí? O desde el judeocristianismo. ¿Por qué? Porque desde el judeocristianismo, si bien Dios es absoluto y eterno, y bueno, no tiene principio, no tiene fin, sin embargo, el resto de las cosas tienen un principio. Y algunas que está en la voluntad de Dios que así sea, bueno, no tendrán fin. Y entonces tenemos muy asociado la idea de eternidad a eso, a que algo que sí o sí todo tiene un comienzo, pero puede que no tenga un fin, si es la voluntad de Dios que no tenga un fin. Por ejemplo, el alma, ¿no? El alma para el cristianismo es inmortal, el alma no se muere. Pero sin embargo tiene un comienzo. En algún momento el alma empezó a ser, fue creada por Dios. Entonces tiene un comienzo, no es eterno. Ahí está la gran diferencia, Ezequiel. Sí, para Platón
el alma es eterna, pero el alma no tiene comienzo, no ha tenido creación. Entonces eso es justamente lo que quiero marcar de diferencia, ¿no? Para el judío-cristianismo la eternidad puede ser algo que no vaya a morir nunca, pero siempre tiene que tener un comienzo. Sacando a Dios o exceptuando a Dios, siempre tiene que tener un comienzo. En cambio, para los griegos no. Lo que es eterno está desde siempre. Y no hay manera de explicarle un comienzo porque no lo tiene. Ni tendrá un fin. Es decir, desde la concepción de los griegos, el mundo era eterno. Entonces el mundo había existido siempre y existiría siempre. Por eso es que cuando vimos a Anaximandro rompe bastante los esquemas o las estanterías de los griegos. Cuando plantea, digamos, que hay infinitos mundos que se suceden entre sí, ¿no? Es decir, que nacen y mueren esos infinitos mundos. Rompió completamente la estantería de los griegos. Obviamente la rompió, pero ahí quedó, ¿no? Porque los griegos siguieron pensando como pensaban. El pensamiento de Anaximandro quedó en Anaximandro y la cultura siguió pensando como venía pensando hasta el momento. ¿No? Eso también es un punto importante, ¿no? De, de los griegos, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la cuestión. O sea, lo eterno está desde siempre. No tiene principio para un griego y no necesita más explicación. Entonces, cuando un griego habla de tiempo, habla de lo que se opone a la eternidad y por ende el tiempo involucra todas las cosas que tienen un comienzo y tienen un fin. El tiempo también implica para un griego el movimiento y el movimiento implica a su vez el cambio, porque para que haya cambio tiene que haber movimiento. ¿Sí? O sea, para que el poroto germine tiene que haber movimiento. O sea, la semilla del poroto o el grano del poroto tiene que modificarse, tiene que haber, o sea, mejor dicho, tiene que moverse y cambiar van de la mano en esta lógica. Y todo lo que cambia necesariamente está en el tiempo, es decir, es una suerte de ideas que se implican entre sí, ¿sí? Si está en el tiempo, tiene movimiento, si tiene movimiento, cambia. Si cambia, significa que tiene movimiento y significa que está en el tiempo. Y lo mismo si lo digo de la otra forma. Si tiene movimiento, está en el tiempo y cambia. O sea, no importa cómo lo articule, esos tres conceptos van de la mano. Se implican mutuamente. Entonces, todo lo que es una realidad sensible está en el tiempo. Tiene estas características. Nace y muere, crece, se desarrolla, se desenvuelve, cambia, se modifica, se corrompe. ¿Sí? Fundamental. En Platón, las cosas se corrompen, ¿sí? Se desgastan. Recuerden que la palabra corrupción significa desgaste. Y por ende, todo lo que está en el tiempo, por el hecho de estar en el tiempo, por el hecho de estar sometido al cambio y a la corrupción, ¿sí? Recuerden que la idea de cambio en los griegos siempre es negativa. Creo que lo dije en alguna clase anterior esto. Que no está confundiéndolo con alguna clase que vi en Matanza, pero me parece que lo dije, hablando de Heráclito de Parménides. Me suena que lo dije. Bueno, el cambio siempre es negativo. ¿Por qué? Y porque las cosas tienen, digamos, una virtud. Todas las cosas tienen una virtud. Ahora bien, si cambian, nunca van a cambiar para adquirir mayor virtud, sino que empiezan a cambiar perdiendo virtud. O puede que haya un momento de ascenso, ¿no? De la cosa donde cambie hasta lograr. ¿Cómo, José? Claro, el envejecimiento. Claro, totalmente, es así. Entonces, a ver, puede haber un momento donde la cosa crezca en virtud, digamos,
se vaya volviendo más virtuosa. Supónganse del niño al adulto. ¿Sí? Es mucho más virtuoso el adulto que el niño. ¿Por qué? Porque el adulto implica la forma terminada, acabada. Ahora bien, el adulto no se va a mantener toda la vida en adulto. Aparece lo que dice José, aparece el envejecimiento, aparece la corrupción, el desgaste. Entonces, yo puedo estar en mi máximo esplendor en los 25 o 35 años, de acuerdo si soy hombre o mujer, ¿no es cierto? Estoy hablando con la mentalidad del griego, ¿eh? Aclaro, antes de que antes de que piensen que yo estoy pensando estas cosas, no, de la mentalidad de los griegos, ¿no? De acuerdo a si soy varón o mujer, mi esplendor va a estar a los 25 o 35 años, ¿no? Pero después de pasado ese momento de esplendor, de máxima virtud, me comienzo a envejecer, me comienzo a desgastar. A ver, voy a leer. ¿Quién me escribió? Laura. No, Lucía. Ay, Dios. Lucía, te leo. Claro, profe, porque ya es y si cambia ya no sería lo que era. Exactamente. Si cambia, deja de ser. Hay algo del ser que tenía que se va empobreciendo, tal cual. Muy bien, Lucy. Muy bien. Sí, 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 te escucho. Muy buena pregunta, Ezequiel. La repito porque si no está grabando Tomás se tienen que quedar con mi grabación y las palabras de ustedes no se escuchan. Que si para Heráclito el cambio es negativo, no, para Heráclito no. Pero Heráclito, al igual que Anaximandro, en ese sentido son esos autores que de alguna manera, aunque estén dentro de la cultura y que no salen completamente de la cultura, sí la desafiaron en muchos aspectos. No, para Heráclito no es negativo, para Heráclito es la naturaleza de las cosas. Pero las cosas son así. Muy buena pregunta, Ezequiel. No, para Heráclito no. Pero para el resto de los griegos sí. Por algo Heráclito es puro, según Aristóteles. Te escucho, Ezequiel. Claro, porque de alguna manera desafiaban o sea, desafiaban la cosmovisión que tenían los mismos griegos. O sea, es como que hay elementos que no son comprensibles en ellos desde la perspectiva de un griego. O sea, no, cuando les di Heráclito, me acuerdo que les dije que es mucho más fácil comprender a Heráclito hoy en día que comprenderlo en su momento. Hay que ver si lo estamos comprendiendo bien a Heráclito, ¿no? Eso también es otro tema. Pero al menos los aforismos de Heráclito, desde nuestro punto de vista actual, desde el post, o sea, una vez ya que pasamos el postmodernismo, ¿no? O sea, no resulta tan oscuro Heráclito. Pero hay que pensarlo en una cosmovisión donde hay otras limitaciones y otro modo de pensar, sí, es incomprensible. O sea, es incomprensible. Lo que pasa es que a ustedes les es difícil. Sí, porfa. Mate. Perdone. Les es difícil tal vez verlo, sobre todo para los más jóvenes, José, o los que tienen algunos años más, o sea, los que andan por mi edad, por ahí no pueden verlo, porque ¿qué ocurre? Los que somos más grandes vivimos el paso, o sea, nacimos en una época que es pre-posmoderna, o sea, que es el fin de la contemporaneidad, y en el fin de la contemporaneidad todavía estaban vigentes una serie de categorías. Y después cuando fuimos jóvenes, vino la posmodernidad con toda la crisis que implicó la posmodernidad y hoy, bueno, hoy en día uno está acostumbrado, no sé si curado de espanto o qué, depende, pero ya estamos acostumbrados y entonces, bueno, es como que tenemos así como digamos, somos como el televisor, no se me agarre en doble sentido, ¿no? Como el televisor binorma, ¿no? Podemos captar ahí una señal u otra, ¿no? En cambio, el que viene después ya nació en el posmodernismo y le es muy difícil tratar de reproducir o reconstruir cómo es una mentalidad anterior a la posmoderna. ¿Sí? O sea, hace falta mucho recorrido, hace faltan años y bueno, eso se va adquiriendo con los años, es así, no hay vuelta. Pero el que es más grande en este momento es, un segundo,
Es más, me están atendiendo, literalmente. Me río. No, esto déjamelo que todavía estoy tomando. Eh, bueno, perdonen. Mamá se levantó a hacer algo, me ofreció y bueno. ¿Cómo? Claro, no, pero vos, José, tampoco estás tan viejo, tenés la tele. Sí, sí. Hmm. Muy buena pregunta, José. Sí, la experiencia es algo positivo. O sea, la experiencia es algo positivo, sí. De hecho, de alguna manera, en el primer libro de la República, hay ahí una mención, ahora no me acuerdo literalmente cómo es la mención de Platón, pero hace como, bueno, Platón hablando como si fuera Sócrates, ¿no? Hace una mención como de la paradoja que tiene la vejez, ¿no? O sea, que con la vejez vienen los achaques, vienen pérdida de la fuerza, ¿no? Vienen una serie de, bueno, de corrupciones, para decirlo en términos filosóficos, pero que al mismo tiempo hay un enriquecimiento, digamos, de la experiencia de vida, ¿sí? O de la inteligencia en algunos aspectos. En inteligencia en el sentido, ¿cómo dice? Como solo para el ser, lo de la experiencia. Claro, exactamente. Muy bien, sí, exactamente. Una cosa, porque lo que pasa es que ahí tenés el tema del alma, que todavía no hablé. Claro, para el alma, la experiencia, bueno, es enriquecedora. Para la cosa sensible que es el cuerpo, muy bien. No, el tiempo es malísimo. O sea, con el tiempo te viene el reuma, te viene la artritis, te podés poner medio gaga, medio senil, ¿no? O sea, no, para el cuerpo los años son malísimos. Ahora para el alma es otro tema. Acá vamos a hablar del alma. Muy buena pregunta, José. Entonces a lo que voy, los que son más jóvenes de la clase, les es medio difícil tal vez comprender por qué yo digo que Heráclito para un griego era incomprensible, pero es más comprensible para nosotros. Ahora, los que son más grandes, no somos muchos, pero hay unos que son más grandes, sí, o sea, lo pueden captar, porque justamente, más allá del chiste de José, de que nació con la radio, pero lo que sí es cierto es que, a ver, no había celular, es más, si no vivías en capital, había un teléfono por cuadra con suerte, ¿no? O sea, nosotros hoy en día tenemos celular y cuando yo era chiquita, en mi casa no había teléfono. O sea, tenías que, si ocurría algo, o tenías que irte a un teléfono público, o tenías que ir a la casa del vecino que tenía teléfono, para que llamara a su vez al vecino, ¿no? De la otra familia, en Capital había más redes telefónicas, pero acá en provincia era un desastre, o sea, nada que ver. O sea, la gente literalmente o sea, te podían plantar. ¿Sí? O sea, o sea, hoy en día, bueno, con el celular, si no te avisan, te vas a la miércoles, no vas a esperar demasiado tiempo. ¿Sí? Si no te están avisando. En aquel entonces, como no había celular, la gente realmente se citaba, por lo que fuera, cita de amigos, no necesariamente tenía que ser cita amorosa, ¿no? Cita de amigos o lo que fuera, iban y esperaban y estaban acostumbrados a esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque además, como lo que dijo Daniela, había lo que le pasó hoy a Daniela, que había problemas con los colectivos, y en aquella época había también problemas con los colectivos y a veces más problemas que los que hay hoy en día, o con los trenes, y entonces esperaban, 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 y ya si después pasaban 2, 3 horas, ahí ya se empezaban a preocupar y decir, bueno, por ahí le pasó algo, ¿no? O sea, eh, era así, o sea,
Hoy en día no, estamos muy acostumbrados a lo inmediato, no tiene nada que ver la experiencia, ¿no? La vida, ¿no? De hoy en día con la vida que tuvimos hasta los 20 años, yo diría, ¿no? Que yo tuve hasta los 20 años al menos. No tiene nada que ver la forma. Lucy, pero sigue pasando. Yo vivo en un barrio y solo una línea de wifi llega. Eh, bueno, pero por lo menos tenés wifi, Lucy. En aquel entonces había un teléfono por cuadra cuando había un teléfono por cuadra. O sea, no, era terrible. Bueno, ay, esa pava. Un segundo que la voy a ir a pagar yo, ¿eh? Deme un segundo porque no la aguanto. Ahí volví. Bueno, no sé por qué me desvié. Estaba con el tema de. Ah, por lo de Heráclito, que les decía que hoy en día es más comprensible que, que en las viejas épocas. De hecho, a ver, yo recuerdo, yo que cuando cursé la carrera, digamos, o sea, en realidad, bueno, ya estaba el posmodernismo hace rato, pero acá básicamente el posmodernismo llega en el 2000, o sea, en algunas cuestiones económicas sí llegó en los 90, pero a nivel sociedad se instaló en el 2000. Que estaba viviendo justamente ese pasaje, yo me acuerdo que Heráclito me resultaba incomprensible, ¿no? O sea, todavía con la mentalidad de la contemporaneidad, Heráclito me resultaba incomprensible. Después, mirándolo a la luz de la posmodernidad, sí, no mucho tiempo después, 4 o 5 años después, mirándolo a la luz de la posmodernidad, ya ahí Heráclito me pareció otra cosa. eh, pero bueno, hoy en día no creo que tengan. ¿Cómo, José? Sí, tal cual, tal cual. Sí, es que es tal cual, sí, 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 sí. Sí, 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 tal cual, tal cual. Además, vos, bueno, en tu caso era que te llamaban por teléfono, pero si no también la otra era que era el correo. Y el correo no llegaba de manera, salvo que fuera una carta, ahora no me acuerdo cómo es que se llama, la que llegan dentro de las 24 horas, el telegrama. Pero, no, pero también está la otra, la que es certificada que llegan 24 horas. Hay, aparte del telegrama hay otra, no me acuerdo, la certificada, si no me equivoco, la carta certificada, ¿eh? O le estoy inventando yo un nombre. Carta certificada. O telegrama, bueno. Claro, bueno. Eh, También, o sea, salvo, si no, digamos, lo que existía era eso, pero tampoco era tan inmediato, ¿no? Hoy en día, bueno, se da por sobreentendido que vos tenés que atender el teléfono o tenés que responder el mail, tenés que ver el mail. O sea, hoy en día el mail a veces también reemplaza bastante, me refiero a nivel laboral, ¿no? Algunas notificaciones a nivel laboral, al menos en nuestro medio el mail. eh, claro,
Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Pero, o sea, tiene una serie de ventajas, pero es verdad, hemos vivido un mundo completamente... Son dos mundos distintos, literalmente. El mundo de nuestra niñez y juventud o primera juventud al mundo, digamos, posterior, ¿no? Y por ahí hasta vivamos un tercer cambio, ¿no? Por cómo vienen de acelerado las cosas, por ahí vivamos hasta un tercer cambio, ¿no? Los de nuestra generación. En fin. Bien, retomando. Entonces, en el mundo sensible está el cambio, ¿sí? Está la corrupción. Las cosas, insisto, pueden llegar a tener un esplendor en un momento, pero después de ese esplendor se corrompen. Supónganse que no hablemos de una persona, que hablemos de una flor, ¿sí? Que hablemos de la rosa, supónganse. Y bueno, la rosa va a tener su esplendor cuando abran los pétalos, cuando esté en su mayor punto, digamos, en su mejor punto el perfume, ¿no? O el jazmín. Creo que el jazmín es muy paradójico, ¿no? Porque el jazmín abre, ¿no? La flor y larga un perfume hermoso, está en su esplendor. ¿Y qué le dura su esplendor? Nada, a veces 24 horas. O 48 con suerte. Después de eso, chao, empieza a perecer, a corromperse ese jazmín. Bueno, todas las cosas en el mundo sensible son imperfectas. ¿Sí? Son imperfectas por las dos, por estas dos cuestiones. O porque están en proceso de intentar llegar a ser perfectas, que nunca lo logran completamente, esa perfección, o porque una vez que alcanzaron su máxima virtud, hay que tener por perfección la máxima virtud, la excelencia de la cosa, ¿no? Son imperfectas por aspirar a la perfección, perfección que nunca logran acabadamente, completamente, pero bueno, se acercan en algún momento, e imperfectas al mismo tiempo, porque una vez que llegaron a su máximo esplendor, al menos el de esa cosa, aunque no sea el máximo máximo, el máximo esplendor que pudo llegar a esa cosa, una vez que lo alcanzó, listo, comienza a perecer, ¿sí? Comienza a corromperse. Entonces las cosas viven en un permanente estado de imperfección, o porque aspiran a ser más virtuosas o porque están perdiendo virtud. ¿Se ve esto? Esa es la idea del mundo sensible, ¿no? O sea, el mundo sensible o las cosas o el ámbito sensible es lo que percibimos a través de los sentidos, está en el tiempo, se corrompe, cambia y es imperfecto. Ojo que estas características son una pavada. Más de una vez en los exámenes le digo, a ver, ¿cuáles son las características del mundo sensible? Y me hacen criqui, criqui, criqui. Así que les pido, por favor, le presten atención, en serio, porque es la pavada más grande del mundo. Y sin embargo, después me hacen literalmente criqui, 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 ¿no? Se quedan, ¿cómo? Como si les hubiera preguntado, no sé, ¿cómo era la casa de Platón? No tengo ni idea, ¿no? O sea, y además es fundamental, o sea, ustedes, futuros profesores de filosofía, esto se lo tienen que saber, no sé, como un catequista se tiene que saber el Padre Nuestro, ¿no? O sea, hay que sabérselo. Es fundamental, no hay vuelta, o sea, hay que saberlo. Así, y con todas estas características dadas así. Ahora bien, ahí no queda. Hay otra característica más. Las cosas sensibles son también, aparte de mutables, es decir, que cambian, o mudables, es lo mismo, mutables o mudables, porque ambas responden a la idea de cambio, son múltiples. Este también es un concepto muy importante, el tema de la multiplicidad. Las cosas sensibles o en el ámbito sensible reina, prolifera, como prefieren llamarlo, la multiplicidad. ¿A qué se refiere esto? Y que cuando hablamos de la rosa no existe una sola rosa, hay miles de rosas, salvo por el principito que tenía una sola, hay miles de rosas. ¿Sí?
cuando hablamos, pues, excepto el libro El Principito, ¿no? Cuando hablamos del amigo, debemos tener miles de amigos, o bueno, o varios amigos podemos tener, si no tenemos un amigo. Por ahí alguien eventualmente tenga un solo amigo, pero podemos tener muchos. O hay muchos amigos, o sea, tal vez yo tengo un solo amigo, pero otros a su vez tienen sus propios amigos, es decir, que no existe en el mundo un solo amigo que es amigo de todos y listo, y el resto no tiene ninguna relación entre sí. No, lo que caracteriza al mundo sensible es la multiplicidad. Tocarlo, ay, lo que caracteriza al mundo sensible es la multiplicidad. No tenemos una mesa, hay miles de mesas. No hay un perro, hay miles de perros. Después otro tema que yo quiero a este perro en particular porque este es mi perro. Ese es otro tema. Pero perros hay millones. Rosas hay millones. ¿Sí? Eh, amigos hay millones, padres hay millones, ¿está bien? Cada uno tiene un padre y una madre, pero padres hay millones, madres hay millones, ¿sí? O sea, lo que caracteriza al mundo sensible es la multiplicidad, ¿sí? No hay exclusividad en ese sentido en el mundo sensible. Ahora bien, otra de las características que tiene el mundo sensible es que no se fundamenta en sí mismo. Y acá es donde aparece el otro mundo o el otro ámbito, que es el que denominamos inteligible o racional. ¿Sí? Yo sé que la palabra inteligible no es así muy grata, pero ustedes son profesores de filosofía o van a ser profesores de filosofía, así que se la tienen que saber. Inteligible, la escribo ahí en el chat. Okay. Que no se me quiera abrir el chat. Inteligible. ¿Sí? Es racional. Si ustedes no fueran de filosofía, yo les diría, bueno, no importa. Díganle racional y ya está. Pero ustedes no. Son de filosofía, van a ser docentes de filosofía, así que esa palabra se la tienen que saber. El mundo inteligible. ¿Sí? ¿Qué es el mundo racional? En el mundo inteligible es el mundo de lo que percibo a través de la razón. Así como en el mundo sensible es el mundo de lo que percibo a través de los sentidos, en el mundo inteligible está lo que percibo a través de la razón. Claro, tal cual, el mundo abstracto. Entonces tenemos las ideas. No sé si vos ya leíste el libro sexto, José. Ah, y el libro séptimo sí. Ah, bueno. No, porque en la caverna, pero no en la voz populi de la caverna, sino en la lectura de la misma alegoría de la caverna, ahí aparece el tema del conocimiento abstracto. Que bueno, que ya vamos a llegar. Sí, tal cual. ¿Eh? Ah, sí, es política, la alegoría de la caverna es política. Lo que pasa es que se junta allí lo político y lo nociológico, entonces por eso se ha hecho tan famosa. Además es muy simbólica, ¿no? Porque está hablando de que, o sea, básicamente la idea fundamental de la alegoría de la caverna es que el hombre ignorante es esclavo, el hombre sabio es libre, ¿no? O sea, esa es la gran metáfora, claro, esa es la gran metáfora de la alegoría de la caverna. Bueno, regresemos. Entonces, en el ámbito sensible está lo que conozco a través de la razón. ¿Y qué es lo que conozco a través de la razón? Bueno, Platón me dice el eidos, y también acá lo escribo porque esa es una palabra griega. Eidos. Eidos significa idea, o lo traducimos como idea. En realidad no tiene una traducción exacta, porque eidos también puede significar imagen, pero no es imagen en el sentido sensible o en el sentido visual, sino que es abstracción, literalmente. Eidos es por eso idea, porque es una abstracción.
Ojo que, o sea, en el mundo inteligible tenemos las ideas, tenemos a los eidos. Ahora bien, yo estoy dando la traducción de idea, pero podría dar la traducción de que tenemos las esencias, o que tenemos las formas, ¿sí? Que es otra manera de decir lo mismo. Idea, esencia, formas, arquetipos, lo han llegado a traducir. Concepto, ¿sí? Son diferentes maneras en que se traduce eidos en Platón. ¿Sí? Son equivalentes. Son equivalentes. Son, a no volverse loco con esto porque es equivalente. Yo lo puedo llamar indistintamente las formas, las esencias, los arquetipos, ¿sí? Porque justamente es la idea de que es un molde en el cual, un molde abstracto, ¿no? En el cual caben otras cosas. Es como la lógica de conjunto, ¿sí? Es como el gran conjunto que envuelve a, no sé, todos los gatos, o el gran conjunto que envuelve a todos los perros, o el gran conjunto que envuelve a todas las tazas. ¿Sí? Es esa idea como de arquetipo, ¿no? Insisto, arquetipo lógico. Es como la gran categoría dentro de la cual ingresan un montón de objetos que se le parezcan. Pero ahora vamos a ir a ese tema. Entonces tenemos las ideas. Por ejemplo, la idea de mesa, la idea de perro, la idea de silla. ¿Me siguen hasta acá? Las ideas para Platón, y esto es fundamental. Sí, Lucía, muy bien. Es lo universal, muy bien. Iba a ir a eso. Las ideas para Platón son eternas. Están desde siempre y por ende existirán siempre, no van a desaparecer nunca. Esto para un griego no es problemático, porque como un griego cree en la eternidad, si cree en la eternidad del mundo, bueno, no es problemático, le digan, bueno, las ideas también son eternas. Después por ahí puede discutir si es para él o no, no es eterno, pero en sí el concepto de eternidad no es problemático para un griego. Entonces las ideas son eternas, están desde siempre y no perecen. Y al no perecer, necesariamente las ideas tienen que no cambiar. O sea, no cambian, son inmutables. La idea de mesa es la mesa en sí, pero no es una mesa particular. O sea, cuando Platón, por ejemplo, dice mesa en sí es idea de mesa, o forma de mesa, o arquetipo de mesa. El en sí en Platón es una manera de expresión, exacto, de hablar de la mesa ideal. Muy bien, Ezequiel, exacto. Sí. El en sí refiere a idea. Entonces, la idea en sí, y muy bien lo que dijo Lucía, es universal, ahora vamos a ver por qué, es objetiva, también ya lo vamos a ver por qué. Primero quiero que vean que es eterna y que no cambia. Primero quiero que vean eso y después vamos a por qué es universal y objetiva. ¿No? Universal y objetiva. Bueno, es eterna porque según Platón la idea está desde siempre. ¿Dónde está desde siempre? En la razón. La razón, es decir, el mundo inteligible, el mundo racional, dice Platón, es un mundo, y acá lo escribo a propósito, es un mundo utópico, ¿sí? Porque ahí esa U también funciona igual que la alfa privativa, es decir, funciona como una negación, porque tópico viene de topos, entonces utópico es lo que no tiene lugar. Perdón, tópico viene de topos y topos es lugar. Entonces, utópico es lo que no tiene lugar. Él dice que las ideas o el mundo racional o el ámbito racional no es un mundo físico, es decir, no es un mundo de la naturaleza. Y al no ser un mundo físico, no tiene tiempo ni espacio, o sea, no tiene ni intensidad ni extensión. ¿Sí? No tiene
intensidad ni tiene extensión. No tiene tiempo ni tiene espacio. ¿Sí? El tiempo es intenso, el espacio es extenso. De hecho, no sé si en el EDI vieron ya Descartes, pero Descartes cuando define el cuerpo lo define como cosa extensa, ¿sí? O sea, cosa espacial. La res extensa es, si le tuviéramos que traducir en vocablo nuestro, sería la cosa espacial, la cosa que ocupa espacio. ¿Sí? Bueno, este mundo racional es utópico, no tiene tiempo ni espacio, pero ojo, utópico en Platón no tiene el sentido de inexistente. Nosotros, por ejemplo, le aplicamos la palabra utópico a lo que consideramos que no existe ni existirá nunca. Ah, pero eso es una utopía. Supónganse, no sé, un mundo sin hambre. Ah, pero eso es una utopía, eso no se va a dar nunca. O un mundo sin pobres. Ah, eso es una utopía, no va a existir nunca, ¿no? Un mundo sin enfermedad. Ah, eso es una utopía, ¿no? O sea, esa idea de que es lo que no va a ocurrir nunca, ¿no? Es algo que, bueno, que podemos imaginar, pero que en sí en los hechos no se va a dar. No tiene, claro. Es como José, ¿me volvés a repetir? Sí, eso es un poco lo que le critica Aristóteles. Aristóteles dice que Platón duplicó el mundo. Y al duplicar el mundo duplicó los problemas del mundo. Pero, o sea, como esa idea, ¿no? De que construye un mundo paralelo. Sí, es un mundo paralelo. Pero ojo, ahora vamos a ver qué características, o sea, ahora vamos a ver hasta dónde es paralelo, o hasta dónde no, o hasta dónde hay ahí un tema de interpretación. Ese es el dualismo ontológico. Después tenemos por otro lado, acompañando esto, el dualismo antropológico que todavía no me metí. Este es el dualismo ontológico. Sí, Lorena. Bueno, continúo. Entonces, ¿qué ocurre? Las ideas están en este mundo utópico. No tienen ni tiempo ni espacio. ¿Sí? O sea, por ese motivo pueden ser eternas. Porque si tuvieran tiempo, no serían eternas. Tendrían un comienzo y tendrían un fin. Y tendrían cambios. Entonces las ideas no cambian, aparte de ser eternas, justamente, o acompañando que son eternas, no cambian. Es decir, lo que es eterno para un griego no tiene que tener cambio. Se mantiene eternamente igual. No tiene cambio, no tiene movimiento y son perfectas. Es decir, están en su máxima virtud, en su máximo esplendor. Son, o sea, están en su máxima excelencia. No pueden ser más de lo que son. Son perfectas. Tampoco pueden ser menos. O sea, están congeladas en la perfección. Es como si el jazmín quedara congelado, ¿sí? En su punto máximo, que es cuando abre sus pétalos y libera esa fragancia, ¿no? Es decir, como que están congeladas en su punto máximo. Pero están congeladas en su punto máximo sin haber tenido previo, ¿no? Un camino que las haya llevado hacia ese punto máximo. O sea, siempre existieron en ese punto máximo. ¿Me siguen? Ah, sí, totalmente. Sí, siempre lo que. Sí, es el gran conflicto. O sea, la existencia está en la sensibilidad, así que sonamos en ese sentido. Pero ojo, el Platón después también tiene su cuento consuelo, que es el cuento de la reencarnación, que ya vamos a llegar. Bien, vamos primero con la antología. Entonces tenemos este mundo que es utópico, e insisto, no tomar utópico como algo que no va a existir nunca, sino que existe, este mundo existe, pero existe en la razón, lo que no existe es en la naturaleza. ¿Sí? Existe en la razón, no en la naturaleza.
que es perfecto y que no cambia. Y una última característica antes de explicar cómo se conjugan estos dos mundos. Este mundo, digamos, las ideas son únicas. Hay una sola idea por género de cosa, dice Platón. ¿Sí? Hay una sola idea por género de cosa. Entonces, ¿qué significa? Que podemos tener en el mundo sensible una multiplicidad de mesas, multiplicidad de sillas, multiplicidad de gatos, pero sin embargo, la idea de mesa, la idea de silla, la idea de gato es siempre la misma. Justamente porque las ideas son unas, podemos afirmar o podemos decir que las ideas son universales. ¿Sí? Porque si las ideas no fueran unas, si hubiera 50 ideas de mesa, y bueno, cuando yo pienso en la mesa, por ahí pienso en una mesa, en una idea de mesa, ¿no? X. Y otro piensa en otra idea de mesa. Entonces, ¿qué pasa? Después yo diría mesa y no me entendería con el otro, porque el otro estaba pensando en otra idea de mesa. Sin embargo, cuando yo digo mesa, ustedes me pueden comprender, o si ustedes dicen mesa, yo los puedo comprender, porque la idea es la misma, la idea es única, es decir, que es universal. Y porque es universal, insisto, y esto es muy importante que se les quede grabado a fuego, que la idea, o que las ideas en Platón son objetivas. ¿Qué significa esto? Que no son subjetivas. ¿Por qué no son subjetivas? Porque si fueran subjetivas, serían una idea que tiene el sujeto de manera particular. Si yo tengo esta idea de gato, supóngase, yo tengo la idea de que los gatos son todos convenidos. No, tengo la idea de que los gatos son animales de por conveniencia. ¿Cómo, José? Serían particulares, ¿no? Y José me puede decir, no, los gatos son, no sé, seres lo más mimoso que hay, lo más noble que hay, ¿no? Y otro dice, bueno, ¿qué pasa? Eso ahí estamos en la particularidad. ¿Qué es lo particular? Nos va a decir Platón. Particular es la creencia. Yo puedo creer que los gatos son convenidos, ¿sí? O sea, que si no tienen un interés no vienen, no se acercan a pedirte una caricia. Otro puede tener la creencia de que el gato es súper mimoso. Otro tiene la creencia, no sé, de que el gato trae mala suerte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la creencia sí es particular. En cambio, la idea de gato, que es lo que hace que el gato sea gato, eso es universal. Eso no tiene discusión. Sí, sí. Pero igual ahora, esperen un cachito, antes de conjugarlo, ¿no? O sea, a ver, si yo digo gato y digo gato igual a animal utilitarista, igual a animal, digamos que busca su conveniencia. Y otro dice gato, igual a animal mimoso. Y otro tercero dice gato, igual a cazar ratones. ¿Qué ocurre? Cada uno le está dando una significación al gato distinta. Eso es particular. ¿Sí? Pero el gato es gato, exactamente. No importa si yo al gato lo miro como un cazador de ratones, lo miro como un animal que viene a pedirme la comida, o lo miro como un ser que me viene a dar mimo o a pedir mimo, ¿no? O sea, no importa cómo miro al gato. ¿Cómo Ezequiel te escucho? Sí, pero es un poquito más complejo. Todavía no te metas como, ¿por qué lo percibís? ¿Por qué te podemos tener distintas creencias del gato? Simplemente quiero que se diferencie la creencia de la idea. Que una cosa es lo que yo creo y otra cosa es la idea del gato. ¿Sí? Sí tiene que ver con la sensibilidad, está bien, Ezequiel, pero esperemos un cachito. Entonces, ¿se ve esta diferencia entre la creencia y la idea? O sea, cada uno de nosotros puede tener una creencia distinta del gato.
pero todos vamos a estar hablando del gato. Nadie va a confundir, pero cuando estamos hablando del gato, no sé, va a estar hablando entonces de un árbol o de un pájaro. ¿Hasta acá me siguen? O sea, quiero... Daniela me dice que sí, Ezequiel también, y el resto, el que calla otorga. Bien, continúo. ¿Por qué hice esta mención? Porque justamente si recordamos un poquito las clases anteriores donde vimos a Sócrates, Sócrates decía también que las ideas eran objetivas, que las ideas estaban en la razón. Pero ¿qué ocurre? Sócrates ubicaba las ideas en el alma, ¿sí? Que eran innatas, es decir, que uno nacía ya con las ideas porque las ideas estaban en el alma. Y que sí, yo sostenía que el gato es un animal que solo sirve para cazar ratones y otro dice, no, el gato es un animal doméstico muy mimoso, y otro sostiene, no, es una alimaña que viene a sacarme la comida. No importa, lo que está diferenciándose en nuestros planteos es la creencia, que es lo que Sócrates a través de la mayéutica quería liberar, quería purgar, porque literalmente Sócrates trataba a la mayéutica como una purga, ¿no? Y recordemos que la palabra purga, en realidad, viene de la terminología médica, cuando te daban algo para que para que vacíes todo, ¿no? Sea por la vía oral o por las otras vías, pero la idea de purga es liberar lo que te está haciendo mal, liberar las impurezas. O sea, es escatológica, la idea de purga, sí, o sea, esto no es porque yo sea, a ver, medio morbosa en querer detenerme en estos temas, ¿no? Es que la idea de purga es escatológica. O sea, el vocablo purga es escatológico, pero así lo entendía Sócrates. De hecho, Sócrates también se autodenominaba a sí mismo como médico del alma. ¿Por qué? Y porque así como los médicos le aplican purgas al cuerpo, él aplicaba purgas al alma. ¿Cuáles eran las purgas del alma? Y sacar del concepto, de la idea, todas las creencias. Es decir, hasta acá, en ese aspecto, fíjense cómo ha calado en Platón la influencia de Sócrates. ¿Sí? La idea es para todos la misma. Después cada uno puede tener una creencia de la idea. Bueno, eso habrá que purgarlo, eso habrá que limpiarlo. Eso cada uno tendrá que ahí ir quitándolo, como quien se le cubrió la idea con una capa de sarro, ¿no? Quien se le cubrió la pava con una capa de sarro y después tenés que ir a limpiarla, ¿no es cierto? Eso habrá que limpiarlo. Pero la idea es la misma. ¿Se ve esta cuestión? En el caso de Sócrates, sí. Y en el caso de Platón, también, pero no. Sí y no. Ahora vamos a ver cómo es el caso de Platón. Es muy buena pregunta, José. Muy buena pregunta, José. Están en la razón, pero la razón no es la mente. O sea, la razón no tiene ningún recipiente biológico. O sea, la razón es la razón. O sea, están en el logos, para decirlo en términos griegos, las ideas, los eidos, están en el logos. Y el logos está atravesando todo lo que es. El logos no está físicamente, o sea, no está en la naturaleza, sin embargo, o sea, no está en la naturaleza de manera física, pero sin embargo atraviesa toda la naturaleza. Y ahora explico por qué. O sea, en realidad el logos está en todos lados. Acá hay una influencia de Heráclito. El logos está en todos lados en Platón. Pero ojo, no está de manera física, no está de manera material. Y ahí ya hay diferencia con Heráclito. El logos en realidad lo atraviesa todo, pero no de manera física, no de manera material. O sea, de manera racional, por eso es utópico. Porque si el logo estuviera en todos lados de manera material,
entonces no diríamos que es utópico, diríamos que es omnipresente o que es, bueno, por la palabra omnipresencia genera conflicto con respecto a la teología. Diríamos que es físico, justamente, que es todas las cosas, ¿no? Y no es todas las cosas. El logos atraviesa todas las cosas, pero de manera racional, no de manera física, no de manera natural. ¿Sí? Cuando digo físico, es natural. Y en Platón, la palabra físico adquiere con total relevancia la idea de material. ¿Sí? Lo físico, la naturaleza es material en Platón. Entonces el logos atraviesa toda la naturaleza, atraviesa toda la materia, pero él no es material. Ahora vamos a ver por qué. Pero antes, le tendré que explicar primero por qué y después decirles lo que les voy a decir ahora. Pero temo olvidarme cuando se los explique de decirles lo que les tengo que decir, lo que les voy a decir ahora, así que se los digo ahora. Porque va a ser inclusive más fácil que después me acuerde para volver a decirlo. O volver a articularlo. Como el logos está en toda la naturaleza, pero no de manera material, ahora explico cómo está, me falta explicarlo cómo. O sea, yo le digo así, de manera racional. Ah, sí, bueno, bárbaro. Parezco la explicación de una abuela, una vez una abuela que yo le pregunté qué era una tranquera y me dijo, una tranquera es una tranquera. O sea, una explicación tautológica, no aclara nada, ¿no? Bueno, ya lo voy a explicar. Simplemente, de momento sepan lo que no es. No está o sea, el logos, la razón, lo atraviesa todo, pero no es natural, no es material. Entonces, al no ser natural ni material, que en Platón van a ser sinónimos, material y natural, el logos es metafísico. Acá sí aparece la metafísica, que en Parménides no. Porque Parménides planteaba como principio el ser, pero el ser es la naturaleza. La naturaleza es ser, y hasta ahí llegó Parménides. Entonces, el ser era natural, era lógico, o sea, era del orden del pensamiento, pero también era del orden de la naturaleza. En Parménides, el ser. En Heráclito, el logos era también algo lógico, pero también era del orden de la naturaleza, no era metafísico. Era metaontológico, les había dicho yo, porque estaba más allá del ser. O era anterior al ser. En el caso de Heráclito, recuerden que el logos es ser y no ser. Por eso era metaontológico, estaba más allá del ser. O preontológico, de acuerdo a como se lo quiera considerar. ¿Sí? Por ahí es más apropiada la expresión que el logos en Heráclito es preontológico, es anterior al planteo del ser, a plantear el ser. Acá, el logos, la razón, es metafísica, está más allá de la naturaleza. O sea, atraviesa la naturaleza, pero está más allá, no es naturaleza. Acá sí aparece el planteo metafísico. ¿Se puede ver esta idea? Ahora explico cuál es la conexión. Entonces, quiero que quede claro, aunque lo tengo que repetir el miércoles de vuelta, ¿no? Quiero que por lo menos ya vayan quedando asentadas determinadas ideas. ¿Sí? O sea, que determinadas ideas les sean familiares. Quiero que vaya quedando eso, ¿no? Sí, porque en parte en la docencia la repetición ayuda. O sea es una realidad. La repetición en la docencia ayuda a como si las ideas se fueran macerando, literalmente, ¿no? Como que usted, el alumno, o uno cuando es alumno, la repetición de ideas va, digamos, ambientando, va aclimatizando la cabeza, digamos, a circular entre determinados conceptos. Entonces, son necesarias las repeticiones. Entonces, tenemos que el logos, que todavía no lo expliqué, dije que era metafísico. ¿Sí? Pero, ojo,
Acá en Platón, el logos, si bien es metafísico, es ontológico. O sea, que no es preontológico como en Heráclito. Lo que quiero marcar es lo siguiente, que Platón ahí tiene un punto de similitudes con Parménides, punto de similitudes con Heráclito y elementos donde no se le parece a ninguno de los dos. O sea, el punto de que el logos es metafísico, en eso no se le parece a ninguno de los dos, eso es de él. Es más, se cree o se piensa que para Sócrates jamás hubiera hecho un planteo metafísico, que el planteo de Sócrates no es metafísico. Si bien Sócrates no escribió nada y tenemos solamente lo que dijo Platón, y Platón lo dijo a su manera, bueno, tenemos también lo que escribió Jenofonte, bueno, hasta donde se sabe, Sócrates no hizo un planteo metafísico, pero en cambio acá Platón está haciendo un planteo metafísico. Es el primero, un segundo. Ay, un segundito. ¿Qué? ¿Para qué? No, gracias. Bueno, entonces, es el primero, al menos que podamos afirmar, al menos hasta que aparezca algún especialista que diga, no, acá fulano de tal en tal fragmento ya estaba marcando la metafísica. Bueno, eso no lo quito, no descuento de que pueda existir. Pero al menos a nivel, digamos, de lo que se conoce hasta el momento, de lo que está aceptado en líneas generales hasta el momento, Platón es el primero en plantear la metafísica. Ojo, insisto, hay mucha gente heideggeriana que sostiene que el primero en plantear la metafísica es Parménides. Pero no, Parménides no plantea metafísica. ¿Sí? Cuando Parménides plantea el ser está en la naturaleza, entonces ahí no hay metafísica. Pero acá, ¿qué ocurre? El logos, que se identifica con el ser, en eso sí se parece a Parménides, no está en la naturaleza en Platón. Entonces ahora sí hay metafísica. En Platón sí hay metafísica, en Parménides no. Por otro lado, en Heráclito tampoco hay metafísica, pero lo que hay en Heráclito, que no hay en ninguno de estos autores, al menos hasta no hay en ninguno hasta llegar a Plotino, todavía nos falta bastante hasta llegar a Plotino, que es un autor del siglo segundo, tercero después de Cristo, Plotino. Hasta llegar a Plotino, desde Heráclito a Plotino, por ahí alguno en el medio existió que no haya tenido mucho eco, ¿no? Pero bueno, hasta llegar a Plotino, tampoco ninguno planteó un esquema preontológico, es decir, plantear un principio que sea anterior al ser y que por ende, al ser anterior al ser, involucre el ser y el no ser, que es lo que hace Heráclito. Heráclito tiene un planteo, o sea, no es metafísico, es preontológico, que eso también algunos se lo equivocan y se lo confunden. Ojo, una cosa se lo confunde un alumno, otra cosa se lo confunda alguien con años y que esté hablando del tema, ¿no? O sea, distingamos las diferencias, ¿no? Que eso también es algo que muchos se lo confunden, ¿sí? Heráclito nunca plantea una metafísica, jamás, pero sí plantea un esquema preontológico, es decir, un esquema anterior al ser. ¿Por qué? Porque su principio involucra tanto al ser como el no ser. ¿Se puede ver esto? Los volví a mencionar con toda intención. ¿Se puede ver? ¿Están mareados en algo? Me lo dicen. Sí, sí. Sí.
Sí. No, porque me falta explicación. Está bien. No, porque me falta explicación. No, no, está bien, no, está muy bien lo que estás diciendo, está muy bien, está muy bien. Entonces tenemos que acá el planteo sí es metafísico, pero ojo, porque el ser en Platón es metafísico y lógico. O sea que todo lo que diga ser en Platón, todo lo que esté involucrado, la ontología en Platón, implica metafísica e implica lógica. O sea, metafísica, ontología y lógica en Platón están en el mismo ámbito. O sea, es muy similar a Parménides en ese sentido, pero con la gran diferencia de que Parménides es lo ontológico y lo lógico, lo que van de la mano, y no la metafísica. No existe el planteo de algo metafísico en Parménides. Acá se le agrega que es metafísico, que está más allá de la naturaleza. Ahora vamos a ver por qué y cómo. Voy a simplemente tirar una punta y lo voy a desarrollar el miércoles. ¿Sí? O sea que les pido que avancen en la lectura. Avancen, lean o relean, ¿sí? Bueno, cada uno sabrá en qué punto de lectura está, ¿no? O sea, yo eso no lo sé, no soy mosquito. Ni tampoco quiero hacerlo porque seguramente me matarían así, me darían ¡paf! Y chau. Listo, y chau. ¿Qué le pasó a la profesora? Se hizo mosquito y la mataron de un aplauso. Bueno, así que no sé, como cada uno está en sus puntos de lectura, bueno, cada uno lo sabrá. Simplemente adelantar lo siguiente, que Platón lo que va a sostener es que este mate, sin la idea de mate, o sea, este mate sensible, bueno, ahora no se ve el mate por el fondo, pero que ese mate sensible, o el mate, la lapicera, lo que se les ocurra, no existe sin la idea de mate, de lapicera o de taza, lo que quieran imaginarse, el ejemplo que se quieran imaginar, la mesa, el celular, el ejemplo que quieran tomar, ¿sí? No existe sin la idea. ¿Por qué? A ver, me podrían decir, no, profesora, sí puede estar ahí la cosa y qué tiene que ver la idea. En el caso de Platón no puede existir sin la idea. ¿Por qué? Porque yo me puedo encontrar en la realidad, ahí se ve bien, ¿eh? Bueno, yo me puedo encontrar en la realidad con esto, o sea, en la realidad empírica. Empírico es experiencia, en la experiencia, en los sentidos, ¿no? Me agarro, me choco, me encuentro con eso. Lo veo, lo toco, lo huelo, ¿sí? Lo hago hacer sonidos, lo escucho. Pero los sentidos no me dicen, o sea, yo estoy siguiendo acá la lógica de Platón, los sentidos no me dicen que esto sea un mate. ¿Por qué? Y porque mis gatos también tienen sentidos. Si yo se los pongo delante a mis gatos también lo ven, lo huelen, lo pueden palpar, ¿sí? Lo pueden desgustar, inclusive pueden morder la hierba, morder el metal. Pero ¿qué ocurre? El gato no comprende que eso es un mate. Entonces yo le pongo, ¿eh? Pero, bueno, está bien, pero al margen de estar humanizando el gato, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es la diferencia entre el gato y yo? En respuesta de los antiguos. En respuesta de los antiguos. Que nosotros los hombres tenemos razón, el gato no. Entonces, como nosotros tenemos razón, cuando vemos esto, si no solamente vemos los sentidos que nos impactan a través de esto que veo, lo que estoy sintiendo con la sensibilidad, ¿no? No solamente es lo que me impacta a los sentidos, sino que al mismo tiempo que me impacta los sentidos, yo estoy reconociendo la idea de mate en la cosa. En cambio, al gato le muestro la cosa, pero el gato no reconoce la idea.
Lo mismo si miro una silla, si miro una mesa, si miro un avión, si miro un pizarrón, si miro un celular, si miro lo que sea que mire. Nosotros como hombres, al tener razón, vemos la cosa o la vimos, la tocamos, lo mismo, vale para cualquiera de los sentidos. Usamos la palabra ver porque, bueno, es el sentido más difundido, ¿no? O al menos es el que me permite entrar en contacto con las cosas desde mayor distancia, ¿no? La vista. En cambio, el tacto requiere cierta inmediatez, cierta cercanía, a veces el oído también, salvo que es un sonido muy, muy fuerte, ¿no? El gusto ni que hablar, ¿no es cierto? Bueno, el olfato también, requiere cierta cercanía. La vista te permite reconocer las cosas desde lejos, ¿no? O sea, por donde primero te entran las cosas es por la vista, en líneas generales, ¿no? Bueno, pero puede ser con cualquier sentido. El hecho es que las cosas no llegan a través de los sentidos. Pero yo a través de los sentidos no sé qué son las cosas. Yo sé qué son porque es mi razón la que reconoce la idea en la cosa. Ahora bien, la idea no está en la cosa. No es que acá en el mate, metido adentro del mate, hay una semillita idea que hace que el mate sea mate, o metido dentro del termo hay una semillita, ¿no? Un nuclecito, un átomo, que le da un código genético que le da al mate el ser mate y al termo ser termo y al gato ser gato y a la silla ser silla. No, no, es la idea. La idea está solamente en la razón nuestra. No está en la cosa. Está en nuestra razón. Totalmente. Muy bien lo que dijo José. Espera, voy a repetir lo que dijiste. Voy a repetir lo que dijiste. La cosa está sustentada por la idea, tal cual. Podríamos decir sustancia, pero es preferible no decirlo porque después se usa el término sustancia para Aristóteles que tiene otra relevancia. Ojo, que cuando Aristóteles habla de sustancia, a veces también habla de esencia, y entonces en realidad sustancia y esencia en líneas generales no es que tengan una diferencia en sí, sino que por uso en filosofía, como que dejamos prácticamente resignada la palabra sustancia para hablar de Aristóteles y la palabra esencia o idea para hablar de Platón. O sea, no es que sea incorrecto, es que puede generar confusión, entonces se dividen las aguas de manera terminológica de esa forma. Lo que vos estás diciendo no está mal, ¿sí? Tal cual, la cosa se sustenta en la idea. Ahora bien, en realidad, este mate es un mate porque cuando el fabricante hizo este mate, lo hizo pensando en la idea de mate. Entonces ahí le dio el ser mate. Si cuando el fabricante estaba haciendo esto hubiera pensado en una botella, en vez de hacer un mate hubiera hecho una botella. ¿Se entiende? Si cuando el carpintero hace, o sea, cuando el carpintero hace la mesa, piensa en una mesa. Si en vez de estar pensando en una mesa, estaba pensando en una silla, bueno, le va a salir una silla, no le va a salir una mesa. O sea, la razón le da el ser a las cosas. Sin la razón no reconozco. O sea, sin la razón las cosas están ahí. Pero no le puedo dar un ser, no le puedo dar una denominación. O sea, sin la razón no las puedo denominar. O sea que el ser en Platón, aparte de lógico, es lingüístico, ¿sí? En cierto aspecto. Es léxico. ¿Por qué? Sí, 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 ya los dejo. Es léxico. ¿Por qué? Porque lo estoy denominando. O sea, sin la razón no lo puedo denominar. Además, no nos olvidemos que para los griegos logos no es solo razón, es también palabra. Entonces, logos es pensamiento y denominación. Sin la idea o sin la razón que dé la idea, yo no puedo denominar el objeto. O sea, los objetos estarían por ahí, pero no los podría denominar y es más, tal vez no los podría ni usar, porque no sabría ni para qué usarlos. O los usaría mal, que es lo que
yo qué sé, mal comparando ocurre cuando a veces hay gente que vieron que va y le pone un colchón al perro. Ah, cambia el colchón, le pone el colchón al perro y ¿qué hace el perro? Se lo hace pelota. Bueno, ¿qué pasó? El perro no comprendió la idea del colchón. Lo agarró como objeto, no sé, para sacar la angustia, para jugar, lo que fuere. No captó la idea del colchón. Si hubiera captado la idea del colchón, no lo rompe y duerme cómodo. ¿Se entiende esto? Bueno, no quiero avanzar sobre el otro espacio. La próxima clase sigo avanzando en esta idea de la conexión, pero por lo menos hoy quedaron presentados los dos mundos, maceren estas ideas, ¿sí? Repasen, no, lo digo en serio, maceren estas ideas, repasen los conceptos que trabajé hoy, porque en los conceptos que trabajé hoy estuve de paso también repasando conceptos que ya habíamos dicho, pero que había algo que quedaba inconcluso porque justamente faltaba que llegáramos a este punto, ¿sí? Vayan repasando todo eso y así la clase que viene van a poder sacar así, digamos. Voy a volver sobre estos conceptos y los van a poder sacar más rápido. O si tienen todas las dudas que tengan, me atacan el miércoles. O sea, el miércoles seguimos con esto. Vamos a trabajar lo de la teoría nociológica y antropológica. O sea, calculo que ahí sí, vamos a trabajar la teoría antropológica y nociológica. Así que, insisto, si no leyeron, leer libro décimo y libro séptimo. Si ya lo leyeron, bueno, empezar a leer el primero. Si ya leyeron el séptimo y el décimo, o el décimo y el séptimo, empezar a leer el primero. ¿Sí? Esas son mis instrucciones. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda antes que yo corte? Sí, Lorena. Claro. Es que en realidad lo que hoy hablé es del libro décimo, porque estoy explicando por qué él habla de tres realidades, de la idea de cama, de la, o sea, sí, lo que pasa es que lo expliqué de otra forma. Lo expliqué de manera más abstracto. Tal cual, sí, 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 tal cual. Sí, Ezequiel. Sí, sí. Sí, porque ahí en realidad lo que te está diciendo es que la realidad del arte es inferior a la realidad de la cosa sensible, que a su vez la cosa sensible es inferior a la realidad de la idea, que eso es lo donde me falta meterme, que es lo que decía Lorena, que me falta meterme en eso. O sea, yo es como que hice una... En realidad hablé, pero no hablé en los términos que hablan en el libro décimo, términos que voy a tomar la clase que viene, los que sí voy a hablar porque son importantes, porque es la comparación que establece Platón entre los diferentes ámbitos. ¿Sí? Yo ahora presenté cómo eran los ámbitos, las características que tienen cada uno. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Perdón, Tomás no estuvo hoy, ¿no? Parece que estuviera haciendo control a Tomás, pero no pasa nada. Escúchenme una cosa, yo ahora, porque por ahí me cuelgo en avisarles, ¿sí? Yo ahora voy a descargar la clase, entre que se me descargue y la cargo a YouTube va a tardar, pero ustedes tipo a medianoche o mañana van a encontrar el link, por si me olvido de avisarlo en el WhatsApp, van a encontrar el link de la clase, ¿sí? O sea, como Lorena no, pero sobre todo por la gente que no estuvo, como Lorena, ah, les avisa, ah, genial. Genial, eso no lo sabía yo, perdón. Bueno, igual les avisaba eso. Por eso preguntaba lo de Tomás, porque sé que si graba Tomás, lo prefiero que lo suba él porque él se graba completa con las intervenciones de ustedes. A mí se me graba lo que digo yo, eh, por mi método de picapiedra. En algún momento aprenderé. Pero bueno, de momento algo es algo. Así que bueno,
Para hoy a la medianoche va a estar, calculo. Tal vez está un rato antes, depende de cómo anden los tiempos de mi computadora, que últimamente se toma mucho tiempo. Bueno, los dejo tranquilos ir a la otra clase. Nos vemos el miércoles. Chao, nos vemos. Chao, igualmente.